te cedo la palabra. Muchas gracias, Antoine. Un placer estar nuevamente en estos seminarios del COES. Efectivamente, tuve la oportunidad de comentar hace un tiempo atrás, antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, un artículo, un paper de Antoine sobre, me acuerdo, Pascualama, sobre glaciares. En esta oportunidad me voy a centrar en el tema de los conflictos hídricos, pero desde una perspectiva más genérica. No me voy a situar en territorios específicos, sino que el propósito es aportar con una visión panorámica de los conflictos hídricos ocurridos entre el año 2010 y 2020. Vamos a ver que se trata de un periodo bastante particular donde se van a intensificar las situaciones de conflicto. Además, se acrecenta todo lo que tiene que ver con el cambio climático, el fenómeno de la mega sequía en nuestro país. De manera que el propósito es intentar dar una visión panorámica de las situaciones de conflicto, tomando como referencia el enfoque o la teoría de los grupos de interés. Es particularmente eh, eh, es particularmente necesario para mis propósitos de investigación desarrollar esta perspectiva, este enfoque, dado que las últimas investigaciones han estado centradas en el comportamiento de los grupos de interés a nivel legislativo, principalmente, y ahora me interesaba situarlo en una temática bastante controversial como es la temática del agua o los problemas asociados a el agua, que obedecen, como ustedes muy bien saben, a diferentes razones, a diferentes causas. Es una investigación reciente la que voy a presentar, que se deriva de otra investigación más amplia que abordó el comportamiento de los grupos de interés durante todo el periodo de la discusión de la reforma al Código de Aguas, desde el año 2014 hasta el año fines del 2021, que se extendió toda la tramitación y discusión legislativa de dicha reforma. De ahí surge el interés de estudiar fenómenos de conflictividad hídrica en algunas cuencas, pero sobre todo tratar de aportar con la elaboración de un catastro, que es lo que hemos hecho en todas las investigaciones anteriores. En esta ocasión, un catastro sobre el perfil de los conflictos, el carácter que van teniendo los conflictos que se desencadenan en el periodo comprendido entre el año 2010 y el año 2020. Es un periodo bastante importante porque no solamente se acrecenta la crisis climática, el fenómeno de la sequía, sino que aumenta la conflictividad por el agua. Una conflictividad que tiene algunos orígenes que se remontan a la década de los 90, ya en los años 90, fines de los 90, INDAP estaba muy interesado por conocer, explorar los conflictos que se estaban desencadenando en algunas cuencas o en torno a los caudales de algunos ríos en la zona central de nuestro país y principalmente en la zona de Aconcagua, en la quinta región. En el periodo que vamos a analizar, los conflictos aumentan de manera significativa y a partir del año 2010 podríamos decir que se visibiliza el accionar de los movimientos ambientalistas o los movimientos por la defensa del agua y de los territorios. Coincide además el inicio de esta etapa del año 2010 con una mayor discusión política que se dio a propósito de la reforma aprobada el año 2005 y de las limitaciones que presentaba esa reforma al Código de Agua, que se remitió principalmente digamos, a aumentar el pago de patente o las multas por no uso a aquellos beneficiarios o a aquellos que se le habían concedido derechos para su utilización. La hipótesis que planteamos es que a pesar de la prolongada sequía, los conflictos obedecen a razones más bien institucionales y que se relacionan precisamente con las propuestas de cambio institucional y de cambio en la normativa
expresado, representado por esta reforma al Código de Agua, que comienza a ser planteada hacia fines de la década de los 2000. Ya entre el año 2008 y el año 2009 se comienza a plantear la posibilidad de una reforma constitucional que modificara el derecho de propiedad y sobre todo que modificara aquel artículo que permitía la privatización de las aguas en nuestro país. Posteriormente, hacia el año 2011, se va a presentar una moción parlamentaria de carácter transversal que va a ser respaldada por parlamentarios o diputados de diversos sectores, orientada a modificar el Código de Agua. Iniciativa que se va a concretar ya a través de una política más concreta por parte del segundo gobierno de la presidenta Bachelet hacia mayo del año 2014, cuando se anuncie la presentación de una reforma al Código de Agua previo la elaboración de todo un diagnóstico que se realizó en aquel entonces. De manera que los conflictos están en directa relación, o la mayoría de los conflictos está en directa relación con la discusión que se está llevando a cabo en la normativa o en la institucionalidad hídrica de nuestro país. Desde luego, durante el transcurso de la década de los 2000, del 2010 en adelante, perdón, se van a acrecentar una serie de situaciones o de problemas que afectan a diversas localidades desde Aconcagua hasta Chiloé, a pesar de que los problemas de agua en nuestro país en este momento cubren casi todo el territorio nacional. Sin embargo, en la zona centro y centro-sur, estos problemas se tienden a acrecentar. De ahí la contratación de camiones aljibe por parte de una serie de municipios, problemas para la pequeña agricultura y una serie de otras situaciones derivadas de una diversidad de factores que están incidiendo en el desencadenamiento de situaciones de conflictividad relacionadas con el agua. Se van diversificando las situaciones de conflicto y también van surgiendo nuevas zonas afectadas. Ya no es solamente Petorca la zona más emblemática, sino que comienzan a surgir zonas de conflicto también emblemáticas en torno a la cuenca del Maule y otras zonas del territorio centro-sur de nuestro país. De ahí, por tanto, el arco temporal de estos 10 años, además de que coincide con el arco temporal que abordamos en nuestra investigación sobre la reforma al Código de Agua. En términos conceptuales, desde luego, tuvimos la oportunidad de revisar todas las definiciones de conflicto y toda la literatura que ha surgido en los últimos años, que es bastante amplia en las ciencias sociales. Hay una serie de disciplinas que han hecho aportes significativos a los estudios sobre el agua y al fenómeno de la conflictividad, partiendo por la geografía, que fue, podríamos decir, la disciplina que comenzó con los estudios, sobre todo a nivel territorial, sobre el agua, dando cuenta de los problemas de manejo, los problemas con la institucionalidad, así como también los problemas de acceso que existían en algunas zonas. De ahí fueron incorporándose otras disciplinas como la antropología hasta llegar hoy día a estudios que se abordan desde la perspectiva sociológica o desde una perspectiva politológica. Tomando una definición genérica de conflicto, vamos a asumir que se trata de formas de interacción entre individuos y grupos, organizaciones y comunidades e implica confrontación por el acceso y la distribución de los recursos escasos. Creo que es la definición de conflicto que más se ajusta a este tipo de controversias o situaciones en torno al agua o en torno a un bien común, a lo que podríamos denominar un bien que pretende ser de uso público o que amplios sectores de la sociedad promueven para que sea un bien de uso público. Tuvimos la oportunidad de revisar toda la literatura que ha surgido en América Latina en los últimos años, en México, en Perú,
en una serie de países de la región, además de la literatura chilena, sobre conflictividad, y esta fue una de las definiciones que más se ajustaba a las pretensiones de este estudio. También revisamos definiciones clásicas como las de Dahrendorf, de Randall Collins y otros autores que han abordado la situación de los conflictos en el contexto de las sociedades contemporáneas. Lo que nos está indicando este tipo de definiciones es que las situaciones de conflicto no derivan de meros desacoples, como lo planteó durante mucho tiempo la teoría de la modernización, o no deriva de el mero aumento de la complejidad y la diversificación o de los procesos de diferenciación a los que asisten las sociedades contemporáneas. Más bien, y de ahí la necesidad de establecer el vínculo con la teoría de los grupos de interés, hay acá una serie de aspectos en disputa y que tienen que ver con los intereses de aquellos actores que participan o se involucran en determinados contextos territoriales, así como también de aquellos actores que van a intervenir en la política pública, en la definición de la institucionalidad sobre el agua a nivel nacional. Existen una serie de estudios, como les decía anteriormente, incluso existen mapas sobre conflictos ambientales y conflictos hídricos, destacando entre ellos los mapas de Chile Sustentable del año 2010 y del año 2012, así como también el mapa sobre conflictos ambientales del Instituto Nacional de Derechos Humanos del año 2005, pero que se suelen eh, situar en una dimensión territorial, marcadamente territorial. Se describe y se entrega una valiosa información de las causas que desencadenan las situaciones de conflicto, el desarrollo, e incluso a veces se aborda en aspectos relacionados con la solución o las posibilidades de solución de tales conflictos, formas de resolución de tales conflictos. Sin embargo, siempre situado en una perspectiva o en una dimensión territorial. Nosotros intentamos salir de esa digamos, perspectiva exclusivamente local o territorial. Existe, como les decía, una serie de aportes que provienen de distintas disciplinas, y esto nos permite ir generando algunas tipificaciones sobre las causas de los conflictos. Hay algunas causas que obedecen a problemas de distribución, otras causas obedecen a problemas de contaminación, están las zonas de sacrificio. Ya no solamente se habla de zonas de sacrificio a propósito del desarrollo de determinado tipo de industria, sino que también de lo que está implicando la economía extractiva en algunas zonas, y sobre todo desde el punto de vista de la contaminación de las aguas. Está el problema de los relaves mineros en diversas zonas del país. Desde luego está la oposición o la reacción que genera el intento de llevar a cabo proyectos de inversión minero, hidroeléctrico y de otra índole en diferentes zonas del país, así como también hay problemas y situaciones de conflictividad que muchas veces surgen por falta de regulación, por problemas de fiscalización o por problemas de interpretación de la legislación vigente. Ahora, dentro del aporte que se ha venido realizando desde las ciencias sociales, podríamos identificar tres grandes enfoques que han sido bastante influyentes y bastante valiosos en el estudio de los conflictos hídricos. El primer gran enfoque, uno de los más influyentes a nivel regional, a nivel latinoamericano, que hoy día sigue plenamente vigente en países como Perú o México, es el entender este tipo de conflictos, ya sea ambientales a nivel general o conflictos hídricos, a partir de la derivación o de los efectos que trae consigo el modelo extractivista, principalmente lo que genera la competencia entre la agricultura y la minería en algunas zonas, o las alteraciones en los ecosistemas producto de la implementación de ciertos proyectos de inversión, ya sean mineros,
agroindustriales o de otra índole y que se circunscriben dentro de este modelo de corte extractivista. Esta literatura ha sido bastante influyente en nuestro país y ha permitido abordar una serie de situaciones de conflicto partiendo por lo que ha significado en la zona de Petorca la producción de paltos. Existe un importante trabajo también de Antoine Mayet al respecto, y lo que ha significado también en otras zonas el problema de los relaves mineros o derivados de la minería. Más reciente es un enfoque que tiende a resaltar la dimensión territorial, donde aparecen conceptos bastante sugerentes, como el de entender los espacios geográficos o las cuencas hídricas como territorios hidrosociales. Vale decir, donde se dan una serie de dinámicas que van más allá de lo físico o de lo geográfico propiamente tal, donde pasan a ser relevantes las relaciones de poder, pasan a ser relevantes las disputas, la posición de determinados actores, así como también las diferencias de intereses. Es un enfoque que deriva de otro que también es altamente influyente o que ha sido altamente influyente y uno de los más referenciados en nuestro país, el enfoque de la ecología política, que parte desde la geografía y hoy día es incorporado por otras disciplinas como la ciencia política y la sociología. También la antropología ha intentado incorporar el aporte de este enfoque de la ecología política. Parte desde la geografía y se extiende hacia el resto de las ciencias sociales, enfatizando o tratando de entender sobre todo el tema de los territorios como espacios relacionales, como campos de acción o campos de relaciones, así como también como campos de disputa, y entender que el agua va más allá de un bien material o físico, es también en algunas ocasiones puede llegar a ser entendido como en función de distintas concepciones o distintas cosmovisiones, como muchas veces la asumen las comunidades indígenas, cosmovisiones o concepciones que tienden a, digamos, contraponerse con otras concepciones más productivistas que son utilizados por otros agentes, ya sea productivos o simplemente de otra índole. De manera que es uno de los enfoques más influyentes porque incorpora una serie de dimensiones relacionadas con el poder o las relaciones de poder también para entender las situaciones de conflicto. Sin embargo, nosotros optamos por un enfoque que puede ser complementario a los anteriores, que no pretende desplazar a los anteriores, sino que más bien pretende ser un complemento. El enfoque proporcionado por la teoría de los grupos de interés, que es un enfoque que ha sido muy poco desarrollado en nuestro país. Existen escasos todavía trabajos que den cuenta de el comportamiento de los grupos de interés a nivel de los procesos de toma de decisiones. El estudio de los grupos de interés permite entender el funcionamiento de las estructuras representativas, pero también permite entender cómo funciona la toma de decisiones en diferentes países, incluyendo países como el nuestro. La toma de decisiones en la definición de políticas y sobre todo en la definición de políticas públicas. Los grupos, se parte de la base, se desenvuelven en distintas arenas, pero tienden a dirigir gran parte de sus acciones hacia la arena política, hacia la arena de la toma de decisiones, para lo cual utilizan distintas estrategias de acción sobre las cuales la teoría de los grupos de interés ha realizado importantes aportes desde el punto de vista de la tipificación. Hay una tipificación sobre cómo concebir a los grupos de interés y cómo digamos, distinguir a los grupos de interés de otras realidades asociativas y organizativas, como los movimientos sociales, u otras dinámicas asociativas y organizativas que existen en la sociedad civil, cómo entender la dinámica y el funcionamiento de los grupos de interés en comparación con los partidos entre otras realidades organizativas y asociativas que existen en cualquier sociedad y democracia contemporánea. Y por otro lado, aporta con una tipificación sobre las estrategias de acción, estableciendo una distinción básica, genérica, que es
entender las acciones a partir de la integración en el sistema político, el tipo de estrategias y acciones que emprenden los grupos de interés para poder incidir en la toma de decisiones, denominada estrategia de tipo insight, o la estrategia outside, que es la estrategia que se desarrolla principalmente en el ámbito de la sociedad civil, en los territorios o simplemente al margen del sistema político, al margen de los límites del Estado propiamente tal. Esta segunda forma de estrategia de acción se denomina outside y es la que se utiliza preferentemente para entender, entre otras cosas, las situaciones de conflicto que desencadenan o en las cuales se ven involucrados diferentes grupos de interés. Dentro de la teoría de los grupos de interés existen varias perspectivas. Está la perspectiva está la perspectiva neocorporativa, está la perspectiva pluralista y neopluralista, dentro de las cuales tomamos la perspectiva pluralista por lo siguiente, porque esta perspectiva parte del supuesto de que a mayor diversificación de grupos de interés, se ve contrarrestado el poder de aquellas organizaciones de la sociedad civil que normalmente tienden a acumular más poder, como ocurre principalmente con las organizaciones del empresariado. El poder del empresariado se ve contrarrestado a partir de una ampliación y diversificación de organizaciones, y eso ha sido demostrado en algunos estudios, incluso lo hemos demostrado en nuestra propia investigación, de que a pesar de toda la presión ejercida por el empresariado, son otros los grupos que tienden a incidir de manera más directa en la toma de decisiones respecto a lo que se está discutiendo sobre el agua. Entre ellas, las nacionales y think tank que actúan muchas veces en representación de determinados grupos de interés o determinados sectores de la sociedad civil, o simplemente lo hacen por cuenta propia. Y junto con ello, junto con utilizar la teoría de los grupos de interés y sobre todo de analizar el comportamiento que asumen frente a los problemas hídricos, destacamos cómo sus acciones también pueden llegar a contribuir a modificar el entorno institucional, para lo cual nos basamos o tomamos como referencia algunos aportes de la teoría neoinstitucionalista que permite tipificar los cambios, las formas de cambio, desde el cambio más gradual hasta el cambio más acelerado o más radical, y también permite tipificar el tipo de acciones que van a emprender, en este caso, los grupos de interés, desde acciones de respaldo a las iniciativas de cambio hasta acciones que van a implicar un rechazo y una oposición férrea a cualquier tipo de cambio. Desde el punto de vista metodológico, este estudio sobre la conflictividad se basa en la identificación y el reconocimiento de diversos eventos de conflicto a partir de el análisis de la prensa, en particular de toda la prensa nacional, en el periodo comprendido entre el año 2010 y el año 2020, para lo cual elaboramos un catastro en base a una serie de variables como las causas, o que tienen que ver con indagar en las causas de los conflictos, en los motivos, la fecha en que ocurren determinados eventos, la región, la zona geográfica o la comuna, también en algunas ocasiones, el grupo de interés principal que está involucrado en el evento o en la situación de conflicto, el grupo de interés secundario, si es que existe un grupo de interés secundario, el tipo de acción desplegada, las formas de asumir esas acciones, por ejemplo, si se asumen de manera individual o si se asume en alianza con otros grupos.
las principales demandas que son formuladas y la orientación de esas demandas. Si las demandas están dirigidas hacia el gobierno central, el gobierno regional, hacia los municipios o hacia otros actores de la sociedad civil. En total logramos identificar 244 eventos de conflicto a lo largo de este periodo. Con estos eventos pudimos realizar una serie de cruces y también mapas georreferenciales, sobre todo cuando era posible territorializar la situación de conflicto. No siempre se podía territorializar porque algunas situaciones de conflicto eran asumidas a escala nacional. Otras, en cambio, se producían a escala local. Y esas permitieron la elaboración de una serie de mapas georreferenciales. Estos mapas georreferenciales fueron cruzados con otra información proporcionada por la Dirección General de Agua respecto de los decretos de escasez hídrica establecidos durante el periodo en diferentes provincias o en diferentes regiones del país. Intentamos identificar una diferencia o intentamos dentro de este conjunto de variables que mencioné anteriormente incorporar la típica variable que permite distinguir entre urbano y rural y nos dimos cuenta que era una variable que no tenía consistencia. Y no tiene consistencia porque muchas de las situaciones de conflicto hídrica que ocurren, por ejemplo, en determinadas cuencas, atraviesan por distintos territorios que incluyen a veces varias provincias o comunas y al mismo tiempo pueden llegar a rodear varias ciudades, ciudades cabeceras provinciales o cabeceras regionales o en ocasiones ciudades intermedias o cabeceras comunales simplemente. De manera que esta distinción urbano-rural tuvo que ser completamente descartada. Dicho esto, quisiera pasar de manera más directa al análisis y a la presentación de los datos. Tendremos 10 minutos para esto, Octavio. Vamos a ver si logro hacer algo más sintético. Lo primero que quiero destacar es que desde los datos evidencian un aumento considerable de los conflictos y sobre todo comienzan a aumentar de manera exponencial a partir del momento de la presentación de la reforma al Código de Agua. El mismo momento en que se producen conflictos o situaciones de conflicto bastante emblemáticas como una que ocurre a fines del primer gobierno del presidente Piñera, en febrero del año 2014, entre las comunidades de regante de la cuenca del Maule y la empresa Endesa, que implicó la intervención del presidente de la República para poner fin a una situación de conflicto que previamente se había judicializado o había sido resuelta o intentado ser resuelta a través de los tribunales de justicia. Este, digamos, gráfico permite ilustrar la evolución de los conflictos y mostrar cómo el PIC, uno de los PIC se produce precisamente a partir del año 2014 y luego se mantiene bastante alto en comparación con lo que había sido al inicio de la década del año 2010. Al indagar en los motivos, casi el 30% tiene que ver con la reforma al Código de Agua. Recordemos que la reforma al Código de Agua va a concitar la movilización de diversos sectores, algunos de los cuales van a llevar a cabo manifestaciones de rechazo, manifestaciones en contra de los contenidos de esta reforma que va a plantear, entre otras cosas, que va a plantear aumentar las atribuciones de la Dirección General de Agua, aumentar los recursos para la Dirección General de Agua, las atribuciones, proteger los caudales y las zonas ecológicas, va a plantear el privilegiar el consumo humano por sobre cualquier otro tipo de uso y va a plantear la reducción, que es el punto de mayor controversia, va a plantear una limitación en la concesión de los derechos. Ya no se van a entregar derechos a perpetuidad, sino que se van a entregar
derechos por un plazo entre 20 y 30 años, lo cual genera una rápida reacción, sobre todo por parte de las organizaciones, digamos, empresariales. Junto a lo de la reforma al Código de Agua, es interesante destacar aquellas situaciones de conflicto, el 17,2%, que derivan de problemas asociados a derechos de agua en algunas cuencas o en algunas zonas del país. Y los problemas de sequía y de abastecimiento que logran en conjunto alcanzar el 32,7% aproximadamente. Con los mapas georreferenciales pudimos constatar lo siguiente. En primer lugar, que buena parte de los conflictos se tienden a concentrar en las zonas de escasez hídrica, que están en verde, que fueron decretadas zonas de escasez hídrica por parte de la DGA y por parte de otros organismos del Estado. Sin embargo, el dato interesante es el siguiente, que no todos los conflictos son territoriales y locales, sino que hay también conflictos que se expresan a escala nacional. En este periodo, entre el año 2010 y 2014, podríamos decir hay hay una considerable presencia de los conflictos regionales. Más de la mitad de los conflictos son conflictos territoriales regionales, y de esos conflictos el 47,4% se ocurren en zonas de escasez hídrica. Sin embargo, en el periodo comprendido entre el año 2015 y 2020 aumentan de manera considerable los conflictos, tanto locales, pero sobre todo los conflictos a escala nacional. Y los conflictos en zonas de escasez hídrica pasan a ser solo el 34,7%. Del 47,4% pasamos al 34,7%. Vale decir, hay otros factores que están incidiendo de manera mucho más significativa en este segundo periodo que aquello relacionado con la escasez, los problemas de desabastecimiento en general. Desde el punto de vista de la participación o del involucramiento, y cuáles son los actores que se involucran en estas situaciones de conflicto, pudimos detectar algo distinto a lo que hemos detectado en otros estudios sobre grupos de interés, donde observamos mayor diversificación. Aquí lo que observamos es una mayor presencia de los grupos de interés empresarial. Seguido por las organizaciones del Estado. Ustedes se preguntarán por qué los organismos del Estado son considerados grupos de interés, porque la literatura y la teoría así lo plantean, y ocurre, en efecto, que a veces los municipios o los gobiernos regionales actúan en función de los intereses de sus respectivas zonas o de sus respectivos territorios, oponiéndose, por ejemplo, a ciertos proyectos de inversión, porque van a alterar dinámicas que son propias de la región o propias de una determinada comuna. Y las organizaciones ciudadanas representan el 22%. Otras organizaciones pierden relevancia en este estudio, como las organizaciones de profesionales, los think tanks o las organizaciones de trabajadores, que en otro tipo de discusiones sí van a tener una importante presencia. La mayor diversificación de organizaciones se reconoce al momento de desagregar la tipificación genérica de grupo de interés. Y en el caso de los grupos empresariales vamos a encontrar una diversificación de actores empresariales, desde los más organizados hasta empresas individuales. En el caso de los organismos del Estado, algunos ministerios, subsecretarías, la Dirección General de Agua, organismos regionales, municipios, y en el caso de las organizaciones ciudadanas, ONG, movimientos ambientalistas, organizaciones indígenas, organizaciones vecinales y comunidades de agua. No obstante, lo que se aprecia acá es que las organizaciones empresariales digamos, que están confederadas son las que tienen mayor protagonismo. El empresariado más organizado en grandes confederaciones como la SNA, la Sociedad Nacional de Agricultura, la CPC, la SOFOFA, la SONAMI, son las más influyentes, o las que, más que influyentes, perdón, las que más se involucran en situaciones de conflicto, y en el caso de las organizaciones ciudadanas son los movimientos ambientales. Teniendo en cuenta
esta, digamos, distinción entre las organizaciones que estarían involucradas en las situaciones de conflicto o el tipo de actor que se involucre en las situaciones de conflicto, cabe destacar cuáles son las acciones o las estrategias de acción que privilegian los distintos actores, y aquí nos centramos principalmente en las tres categorías más importantes: en los empresarios, en las organizaciones del Estado y los ciudadanos. Fíjense que los ciudadanos, el 20,2% de sus acciones obedecen o corresponden a acciones de protesta pacífica, a manifestaciones de protesta, algo inexistente, salvo un caso excepcional que detectamos de protesta callejera con organizaciones empresariales, principalmente de agricultores en la zona de Ñuble. Declaración en los medios de prensa es la estrategia más utilizada por todos, 50% en el caso de los empresarios y 55,6% en el caso de las organizaciones de ciudadanos y donde se incluyen los movimientos ambientales. Ahora, desde el punto de vista de la forma de asumir la acción, la mayoría, o alrededor del 68%, privilegia la acción de tipo individual y solo un 22% lo hace a través de alianza. La literatura nos indica que son mucho más efectivas aquellas acciones que se emprenden a través de alianzas o grandes coaliciones de grupos de interés. Desde el punto de vista de la demanda, por cierto, una de las que más se impone es aquella que tiene que ver con derechos de agua y con las distintas posiciones a favor o en contra de los contenidos propuestos en la reforma al Código de Agua en el periodo comprendido entre el año 2010 y 2020. Recuerden que antes del proyecto ya se estaba discutiendo una moción y habían también ciertas propuestas que habían generado discusión a nivel pública. Ahora, ¿hacia dónde se dirige gran parte de la demanda? Desde luego hacia el gobierno, porque es el gobierno el promotor de la reforma y es el gobierno el que va en algunas ocasiones a intervenir, como va a ocurrir el año 2019, a principios del año 2019, por parte del presidente Piñera, cuando presenta una indicación sustitutiva que para muchos echa por tierra todo lo avanzado hasta ese momento en la discusión y en la aprobación de ciertas normas de la reforma al Código de Agua. De manera que un 41% de las demandas se formulan hacia el gobierno, el 28% hacia los privados, el 12% hacia el Estado, hacia organismos del Estado, el 10% hacia la autoridad local, principalmente. Muy por debajo son las demandas hacia el Congreso Nacional y otro tipo de demandas como pueden ser los gobiernos, otros actores como pueden ser los representantes del gobierno regional. Super. Concluyendo, Octavio, muy bien. Sí, vamos bien. a modo de conclusión, podría plantear de que las situaciones de conflicto claramente obedecen a razones que sobrepasan los efectos del cambio climático, el problema de la sequía o los problemas de abastecimiento. Podríamos decir que hay algo que es mucho más determinante, incluso para asegurar el abastecimiento, que es contar con una adecuada institucionalidad. Eso moviliza a un conjunto de actores y ha generado sobre todo una mayor presencia del sector empresarial, que se moviliza muchas veces, en el caso de la reforma al Código de Agua, en contra de muchos de los contenidos propuestos. Es menor la presencia de organizaciones ciudadanas, no obstante la relevancia del tema. Aquí se esperaría que hubiese una mayor participación de las organizaciones ciudadanas debido a la relevancia del tema, debido a que estamos frente a un tema que es vital, debido a los problemas de escasez en diversas zonas o debido a lo que ha significado que en muchas comunas se tenga que depender de camiones aljibes. Y desde luego es bastante notoria este accionar o la acción colectiva de manera individual, es decir, los grupos actúan
de manera individual o tienden a actuar de manera individual y son escasos los que logran concertar o generar alianzas con otras organizaciones. Limitaciones y proyecciones de esta investigación. Esta es una investigación todavía en desarrollo, es una investigación que deriva de otra, no es una investigación en la cual nos hayamos abocado durante todo el periodo de realización de nuestro proyecto Fondes, surge en la última fase y desde luego hay limitaciones, pero también hay deseos de mejorar esta investigación. Desde luego, incorporar aquella dimensión que tiene que ver con la resolución de los conflictos. No es posible tampoco prescindir de la dimensión territorial porque muchas situaciones de conflicto implican participación de diversos actores, lo hemos visto con Alto Maipo o lo hemos visto con el relave del canal de El Mauro en la cuarta región, donde se suelen involucrar a lo largo de un arco temporal mucho más extenso que el que hemos analizado diversos actores. Y normalmente hay algunos que son mucho más relevantes que otros. Quiero, para cerrar, mostrar lo siguiente. A propósito de la reforma al Código de Agua, es o ha sido el proyecto de ley que se ha presentado desde el año 90 hasta la fecha que más ha motivado la participación de diferentes actores, sobre todo en la discusión legislativa. Estos son datos que nosotros recogimos de las actas de la Cámara de Diputados y del Senado durante el periodo de tramitación de este tipo de proyectos de ley, del postnatal, de la ley de trabajo, que también estudiamos en su momento desde la perspectiva de los grupos de interés. Supera con creces la reforma del postnatal que concitó la participación de diversos actores de la sociedad civil, la reforma educacional, el proyecto de reforma educacional del año 2014-2016 y otros proyectos igualmente controversiales. Al analizar, y con esto cierro, la participación en la discusión legislativa, la situación cambia completamente, porque aquí observamos mayor diversidad y observamos menor presencia del actor empresarial en comparación con lo que observábamos recién sobre quienes se involucran con mayor frecuencia. Y desde luego aparecen actores que no se involucran en las situaciones de conflicto, como los centros académicos independientes o las organizaciones de profesionales, propiamente tal, los estudios jurídicos y otras que cumplen la función a veces de representar o representarse frente a los representantes, valga la redundancia, del Congreso Nacional, de las distintas comisiones del Congreso Nacional. Bien, eso por ahora y quedo abierto a los comentarios, críticas, sugerencias. Muchas gracias, Octavio. Muy interesante la presentación, muchos elementos para conversar. Voy a abrir la palabra al público. Entonces empezamos con Elisa Durán. Bienvenida y adelante con tu pregunta. Podemos agrupar algunas preguntas. Elisa, está Ricardo también. Y a ver si vamos con una tercera pregunta, si alguien se anima por mientras. Adelante, Elisa. Hola, primero gracias por la presentación. Me presento igual, yo soy economista del MIP, ahí de la Universidad de Chile también, y también soy asesora de la convencional de Petorca, Carolina Vilches, que es ahora vocera de Modatima también. Está súper interesante la base de datos y tengo un par de preguntas. O sea, una preocupación que me surge con respecto sobre todo de la hipótesis es la posible endogeneidad de si puedes atribuir los conflictos a la discusión del Código de Aguas o si la discusión del Código de Aguas se explica por los conflictos. Entonces es como difícil separar ahí. Sí. Y por como las últimas diapositivas entendí, pero el año 2014 fue el rechazo de Hidroaicén, como que esas fueron grandes protestas. Y no sé si tú dices que esas protestas tienen que ver con qué. O sea, me interesaría mucho conocer como más detalle de cómo clasificaste después las causas. Y por último, mi pregunta sería sobre Modatima. ¿Cómo ves qué grupo de interés sería ¿Cómo lo caracterizarías? Porque se ha movido desde lo social, después a agruparse y después a lo político. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Elisa.
¿Puedo ir respondiendo de inmediato? No, vamos a tomar tres mejor, porque para agrupar un poquito, yo creo, por favor. Ya. Sí, estaba Ricardo y Jimena. Y después hacemos una segunda ronda. Ok. Muchas gracias, Octavio. Mucho gusto conocerte y conocer esta investigación. Mi inquietud tiene que ver más con el plano teórico, sobre todo con esta idea de teoría de grupo de interés. Al ver los autores que están como referencia, claramente no estoy familiarizado con esta comunidad intelectual, y es probablemente de ahí que surja esta inquietud. Me llama la atención de que el Estado esté como grupo de interés, en el sentido de la clásica discusión respecto a el poder del Estado, la clásica discusión respecto al Estado, digamos, como dentro del cambio social y del institucionalismo. Porque si es un grupo de interés, entenderíamos que hay cierta autonomía relativa en este Estado, que tiene sus propios intereses y que probablemente obedezcan a una cuestión más weberiana de poder burocrático, y que por lo tanto tiene intereses que se pueden diferenciar respecto a otros grupos de interés, en especial del poder empresarial. Ahora, si no tuviese esta autonomía, estaría más cercano al neomarxismo, a las teorías de élite, que en realidad ven al Estado como un instrumento ¿no?, de cierto interés. Entonces, entendiendo esa discusión, tal vez no es trivial poner al Estado como un grupo de interés más, porque va a chocar con esta gran discusión. En ese sentido, si pudieras profundizar o fundamentar esta idea de dejar al Estado como un grupo de interés más dentro de esta teoría que estás teniendo. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Y bueno, Jimena, para cerrar esta primera ronda. Adelante, Jimena. Hola, buenas tardes. Quisiera, bueno, primero agradecer la presentación, me parece bien estimulante esta mirada sobre los grupos de interés desde un punto de vista también que nos permita comprender las dinámicas de las organizaciones sociales, ¿no? y la diversidad de tipos de acción que puedan estar realizando. Y al respecto, mi pregunta es más metodológica, pero tiene que ver también con cómo se teorizan las acciones de las organizaciones sociales gracias a las observaciones empíricas que nos puede entregar el trabajo de investigación. Y en particular, me pregunto por la constitución de esta muestra respecto a los conflictos. Tú nos mostrabas, Octavio, que utilizas prensa, y dentro de la prensa mencionas principalmente medios de comunicación centrales en Santiago. No utilizaste medios locales, regionales, y esto porque en mi trabajo de investigación yo estudio asuntos energéticos, estoy situada en Temuco, entonces me ubico sobre todo en la región centro-sur, conozco bastante bien la conflictividad en Biobío, en la región de la Araucanía y en la región de los ríos. Y, eh, y algo que nos suele suceder es que hay una mirada bien limitada de la acción que se realiza por las organizaciones ciudadanas en estas regiones, porque los medios de comunicación no la cubren. Los medios de comunicación en Santiago no las cubren, no aparecen, no existen para estos medios. A veces los representantes regionales, no sé, por ejemplo, TVN, lo va a cubrir en el medio regional que aparece al mediodía, pero no va a aparecer en el resto de Chile. Entonces, mucha de la acción de las organizaciones ciudadanas, movimientos sociales, ONGs regionales no existe para lo que se observa en el resto del país. Entonces, y de hecho, en la tabla que rápidamente recuerdo, hay en cantidad de números 2015, del 2010, 2015, 2015 en adelante, yo observo muchos más casos. Entonces, no será a partir justamente de esta metodología de conformación de muestra que no aparecen más casos.
Y bueno, nada, me parece súper interesante. Si quieres, después podemos conversar y te puedo contar respecto a los otros casos que yo veo y que podrían contribuir a tu muestra. Eso, gracias. Gracias, Jimena. Adelante, Octavio. Voy a partir por esta última. La ráfaga de preguntas. Sí, voy a partir. Tengo apuntado todas las preguntas y las intervenciones que se me hicieron por parte de Ricardo, por parte de Elisa, pero quiero partir con lo que plantea Jimena, porque precisamente eso tiene que ver con una de las limitaciones metodológicas del estudio. Cuesta de manera considerable hacer un mapeo de situaciones de conflicto tomando solo la prensa nacional. Ideal sería combinar la prensa nacional con la prensa local o la prensa que circula a nivel regional. Hay diarios que son regionales, hay otros que son mucho más locales o provinciales. Y cierto, debiese ser, pero ya escapaba a las posibilidades del estudio de hacer todo ese barrido, porque en esto nos demoramos más de 3 años siempre estuvo en mente hacer algo con las situaciones de conflicto, y mientras desarrollábamos el proyecto Fondesit, mirábamos lo que ocurría a nivel legislativo, hacíamos en paralelo una revisión de prensa para ver qué había ocurrido con las situaciones de conflicto en paralelo a la discusión de la reforma al código. Tomamos más de 3 años en revisar la prensa, porque revisamos prensa escrita, impresa, y al mismo tiempo medios digitales. Por tanto, no fue posible abarcar a los medios de la prensa local. Esto puede generar un problema de subrepresentación de ciertos conflictos locales, claramente. Pero también, si nos abocamos solo a la prensa local, perdemos la posibilidad de tener en consideración dinámicas de conflicto que son a escala nacional, como veíamos anteriormente. No todo se territorializa, no todo ocurre en un determinado contexto local o territorial, sino que hay situaciones de conflicto que se asumen a escala nacional. Estoy completamente de acuerdo que un estudio, y de hecho a mí me ha correspondido revisar otro tipo de fuentes para reconstruir, por ejemplo, lo ocurrido en Alto Maipo, en la zona de El Mauro, así como también para el caso de la cuenca del Maule me ha correspondido revisar la prensa de esa zona, pero son estudios focalizados, son estudios de caso totalmente focalizados que no se vinculan a las dinámicas de conflicto a nivel local. He revisado, por ejemplo, el Centro, la prensa de Curicó, otros diarios de Constitución para el caso de la cuenca del Maule. Por tanto, hay ahí una limitación metodológica que yo asumo abiertamente. En lo que plantea Ricardo, quiero insistir de que es la literatura la que incorpora la categoría de los organismos del Estado. Es la literatura especializada, porque gran parte de los estudios de grupos de interés que han tenido un amplio desarrollo en Estados Unidos y en Europa, en especial en los países escandinavos, en Alemania, en menor medida en Francia, Italia y España, en los últimos años parte, en el caso de los países europeos, estudiando los grupos de interés a escala supranacional. Y de ahí se incorporan las instituciones se incorpora como dimensión o como categoría el Estado propiamente tal. El interés que persigue el Estado de un determinado país frente a decisiones que adopta el gobierno de la Unión Europea. Pero también cuando se analizan dinámicas que son internas en un determinado país, se incorpora esta categoría, porque tal como lo señalé anteriormente, hay organismos del Estado que intervienen de esa forma, intervienen como si fueran un verdadero grupo de interés. Pasa mucho con los municipios. De hecho, nosotros esperábamos encontrar
mayor presencia de los municipios, mayor intervención de los municipios, y no fue así. Mayor presencia de los municipios por el tema de los camiones aljibe o por situaciones que ocurren a escala comunal o a escala local. Y no fue así. No tiene que ver con una definición previa sobre el rol o sobre la condición del Estado propiamente tal, porque no es el Estado en su conjunto, sino que son algunos organismos específicos como pueden ser los del gobierno regional o los municipios. Acá pasa a tener preponderancia, por ejemplo, la Dirección General de Agua o aquellas instituciones que están directamente relacionadas con el Ministerio de Obras Públicas, como la Dirección de Obras Hidráulicas, que muchas veces interviene frente a situaciones de conflicto o intenta mediar frente a una determinada situación de conflicto. No tiene que ver con que esté subyacente la definición weberiana acerca del Estado o una definición weberiana liberal acerca del Estado que le asegure mayor autonomía, o aquella definición que proviene de la tradición del materialismo histórico. No es esa la intención. Respecto a lo que plantea Elisa, sí hay una suerte de reciprocidad entre las situaciones de conflictividad y lo que significa la reforma del código, porque efectivamente el inicio de la discusión motiva la movilización de determinados actores, pero esos mismos actores van a intentar incidir o van a intentar influir. En el caso del empresariado, que durante el año 2018 realiza una campaña intensa hasta lograr la intervención por parte del presidente de la República a través de una indicación sustitutiva. Hay ahí una clara reciprocidad entre lo que es primero y lo que es segundo. Podríamos decir que en ocasiones es la reforma al Código de Agua la que motiva la movilización, y en otras ocasiones la movilización es la que determina digamos, el tipo de contenido a debatir posteriormente en el marco de la tramitación del proyecto de reforma. Sobre los criterios para clasificar las causas, el listado era enorme. El listado era enorme y esperábamos que, por ejemplo, sobre proyectos de inversión o reacción a proyectos de inversión, como el caso de Hidroaicén, hubiese mayor frecuencia. Pero nos dimos cuenta de que era menos frecuente ese tipo de situaciones de conflicto que otras situaciones de conflicto, que ocurrían ya sea a escala local o a escala nacional. Dentro de los factores teníamos un listado enorme que iba desde aspectos institucionales, reacción frente a aspectos institucionales o jurídicos, hasta causas de carácter más local, como el robo de agua, el problema frente al uso ilegal del recurso o la construcción de pozos ilegales, cosas por el estilo. Todo eso estaba incorporado en el listado y tuvimos que volver a clasificar o volver a agrupar para evitar una mayor dispersión, porque la frecuencia en algunas categorías, en algunas categorías que habíamos considerado era bastante baja. Y en relación a Modatima, diría que sí, se considera dentro de un grupo de interés que fue clasificado dentro de las organizaciones ambientalistas o por la defensa ambiental y de los territorios, dentro de esta primera categoría, que es la categoría de organizaciones ciudadanas. Hay que recordar que en sus orígenes Modatima es una organización campesina, es una organización de tipo campesina, que opera solamente en la comuna de Petorca o en torno a la comuna de Petorca, y que va derivando posteriormente hacia una organización de carácter ciudadana, donde se integran otro tipo de actores y desde luego opera o logra operar a escala nacional. Por tanto, forma parte de estos, se puede clasificar como grupo de interés. Ahora ocurre algo bien interesante con Modatima.
que Modatima sí privilegia este tipo de acciones a nivel territorial o movilizaciones a nivel territorial, la estrategia Outside que señalaba anteriormente, mientras que su presencia en la discusión de los proyectos, del proyecto de reforma fue bastante marginal. Hubo, por ejemplo, organizaciones que participaron 55 veces, Chile Sustentable, e intervinieron 55 veces, y Modatima participó solamente una vez en la discusión en las distintas comisiones de la Cámara de Diputados y el Senado. Una sola vez asistió y una sola vez intervino en la discusión, porque de acuerdo a lo que nos plantearon algunos de sus dirigentes, entre ellos Rodrigo Faúndez, digamos, privilegiaban otro tipo de acciones más que el tratar de incidir a nivel de la discusión legislativa. Gracias, gracias Octavio, muy completa la respuesta. Probablemente queda para conversar todavía, pero vamos a la segunda ronda, donde van a hablar primero Caroline Stam, luego Constanza Gutiérrez, y yo también tengo una pregunta. Ya, muchas gracias por la presentación. Tengo preguntas en relación a los resultados, sobre todo. Un poco quizás para profundizar algunos de los resultados y quizás articularlo con el proyecto que tú estás liderando sobre el tema. La primera pregunta tiene que ver con la escala, ¿no? La escala que usaron de estos conflictos o eventos, como los llaman. Primero, no usan la escala local. Me llama la atención, usan regional nacional. ¿Por qué local lo eliminaron? Y segundo, me gustaría entender mejor este número 100 para lo nacional y 91 para lo regional, porque uno tendería a pensar que estos 100 nacionales no son tanto 100, sino que se giran en torno a algunos temas más o conflictos más como más reducidos. Y me gustaría entender este 100. No sé si pudieras explicarlo, quizás se me pasó. La segunda pregunta tiene que ver con los resultados de los grupos de intereses que ustedes censaron. Los empresarios como primer grupo y en segundo el Estado y después los ciudadanos, ¿no? Las organizaciones ciudadanas. Ahí me genera, bueno, ya lo comentó Jimena, el tema de las fuentes es un tema sin fin cuando uno usa la prensa, pero quizás ahí también si uno trabaja por tipo de prensa tenemos resultados diferentes. En general, cuando trabaja el Mercurio y la Tercera, los empresarios aparecen mucho más que si uno trabaja el Mostrador, Ciber o el desconcierto que mencionabas. Así que ahí me gustaría saber si justamente, ¿qué nos dicen estos resultados sobre estos porcentajes como agrupados, ¿no? ¿Realmente son los empresarios el sector que más aparece? Y si podemos concluir, como lo decías, que las organizaciones ciudadanas son los que tienen menos presencia. Ahí, no sé, me genera como ruido como esta conclusión. Y la última pregunta en relación a estos resultados tiene que ver con estas formas de asumir la acción, y ahí tú nos decías que es mayoritariamente individual, y eso también llama la atención, así que no sé si también quizás puede conversar con estudios de casos que hicieron, porque parece un poco contraintuitivo que estos grupos de intereses actúen de manera individual, porque además se conglomeran dentro del mismo grupo de interés, no sé, varias ONGs, varias organizaciones del Estado, varias empresas. Si pudieras comentar un poco más. Eso, así que muchas gracias. Gracias, Caroline. Constanza, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, agradezco la pregunta de Caroline porque yo también quiero consultar respecto de los resultados. En primer lugar, yo estoy en Ñuble y usted comentó que acá fue donde se registraron los conflictos violentos, si no me equivoco, que me gustaría saber que a partir del análisis, ¿qué es lo violento o qué es lo que se considera violento a partir de las teorías de grupos de interés? En segundo lugar, respecto de este cambio que hubo en el segundo periodo de análisis, porque vimos que en el primer periodo había una alta relación
entre la expresión de los conflictos y la declaración de zonas de escasez hídrica, y en el segundo periodo aumentaron los conflictos, pero esta relación se disminuyó, pasando de un 40 más o menos que mostró a un 30 y tanto, no me acuerdo bien el número, pero ahí usted expresó que hay cosas que pueden incidir. No sé si tuvieron el tiempo de ver quizás qué cosas pueden incidir, a pesar de que hubo una disminución en la relación, y yo creo personalmente, o quizás porque tengo mi cabeza muy metida en eso, que además sería importante considerar el tema de la declaración de zonas de, ¿cómo se llama?, emergencia agrícola. Quizá haya una relación también entre la declaración de zonas de emergencia agrícola y los conflictos, porque es precisamente por déficit hídrico que el Estado toma esta decisión de aportar, ¿no es cierto?, estos recursos, qué sé yo. Entonces también, bueno, de investigaciones futuras, como yo trabajo en agricultura, como que tengo la cabeza un poco en eso, pero creo que sería súper interesante. Esas son mis dos dudas. Muchas gracias. Gracias, Constanza. Y una última pregunta, Octavio, antes de dejarte la palabra. Bueno, creo que en general las preguntas han planteado algunos temas con los cuales yo estoy de acuerdo. O sea, te comparto, digamos, particularmente la duda de Carolina respecto a, finalmente, lo multinivel en la investigación, ¿no? Cómo se están trabajando los distintos niveles en la investigación y en la conflictividad de agua, ¿no? Como que claramente ahí hay cosas que pueden pasar a una escala territorial donde hay conflictos que cuesta mucho, que pueden ser vistos por la prensa o pueden ser levantados en trabajos de este tipo a escala mayor. O sea, bueno, ahí nosotros tenemos el Observatorio de Conflictos de COES, donde los conflictos de agua apenas se ven, y no es que no hayan, sino que tenemos claro que el problema está en el instrumento, ¿no? Pero hay como una dificultad. Y un poco en esta línea me preguntaba si finalmente el trabajo, por como comentaste la metodología, no podría ir quizás hacia mostrar cómo ha cambiado el debate público en torno a agua en este periodo, ¿no? Me da la impresión que ha habido importantes cambios. En efecto, se muestra una especie de explosión de lo que se habla del agua. ¿Y cómo ves tú esta posibilidad de que finalmente la conflictividad estaba, pero de repente lo que pasa en la segunda mitad de la década es que se hace mucho más visible y en la situación en la cual estamos hoy, que yo creo que es el principal conflicto ambiental? Entonces, ese es como mi comentario o pregunta antes de devolverte la palabra. Agradezco todas las preguntas, las realizadas anteriormente. Me omití ese agradecimiento a las personas que intervinieron antes de Carolina. Y agradezco las tres preguntas, la de Carolina, la de Constanza y la de Antoine, porque son preguntas que van a permitir, desde luego, realizar algunos ajustes necesarios de problemas que nosotros mismos reconocemos y detectamos en el desarrollo de la investigación. La dimensión comunal estaba presente, pero ocurría que cuando intentábamos registrar, muchas veces no aparecía la comuna, así como tampoco aparecía, y por ende fue por lo mismo que descartamos esta distinción urbano-rural. No aparecía la comuna, sino que se hablaba de un territorio mucho más amplio. Entonces había que intentar reconocer o situar la situación de conflicto. Y a veces optamos por dejarlo a escala regional, sabiendo que se trataba de un conflicto que a lo más involucraba a la provincia o que estaba relacionado con alguna comuna. Para el efecto de los mapas, la decisión fue simple. No podíamos desagregar a nivel comunal. Intentamos desagregarlo a nivel comunal, pero para efectos de la presentación, haber presentado las situaciones de conflicto en cada comuna a través de mapas georreferenciales habría sido demasiado tedioso. Entonces, optamos por sintetizar. ¿Y cómo sintetizamos? Circunscribiéndolo a escala regional. Pero los conflictos están analizados a nivel comunal. En algunas ocasiones no aparece, pero existe. Hay una columna en nuestra base de datos donde se indica la comuna. ¿Algo más me planteaste, Carolina? ¿Y qué significan estos 100 nacionales? Para dar una idea, porque me cuesta ver 100 conflictos nacionales.
Sí. De escala nacional, por eso. Sí. Es que no sé si consideran Hidroaicén, por ejemplo, o justamente reforma al Código de Agua, que eso... No, reforma al Código de Agua, que es la que más se moviliza a nivel nacional, y hay algunas movilizaciones que ocurren en Santiago, en la región metropolitana, o incluso en Valparaíso, en torno al Congreso Nacional, que tienen un origen en otro contexto territorial. En el caso de Hidroaicén es bastante evidente, se transforma en una movilización nacional desde el 2010 en adelante. Por eso que lo situamos a ese nivel. Y desde luego lo del Código de Agua absorbe gran parte de la... Absorbe, diría, gran parte de la información de la prensa. Por eso que a lo mejor puede haber una sobrerepresentación ahí, si es que no se contrasta con estudios que se puedan hacer a nivel local o a nivel regional al menos. Estoy de acuerdo que puede haber ahí una sobrerepresentación, pero también tomemos en cuenta de que se trata de uno de los temas que más concita, sobre todo movilización por parte del empresariado. La campaña del 2018 fue intensa a través de los medios y a través de diferentes estrategias utilizadas por el empresariado en ese momento. Respecto de la pregunta de Constanza, no hay clasificación entre violento y no violento. Se habla de protestas pacíficas simplemente cuando es una manifestación pública, y en algunas ocasiones se incluyó la categoría manifestación con corte de carretera, que es algo que se ha dado en este tipo de situaciones de conflicto. En los orígenes Modatima, uno de los primeros hitos es un corte de carretera. Acá el corte de carretera se produce por parte de un grupo de agricultores de la zona de Ñuble el año 2014. Pero no tiene que ver con clasificar entre violento y no violento. Nunca existió esa intencionalidad en la investigación. Respecto de las zonas de emergencia agrícola, estoy completamente de acuerdo, y ahí podría haber un elemento adicional que puede ser complementario a lo de las zonas de emergencia, pero también permite visualizar que hay otras situaciones que van más allá de estos problemas de emergencia o de escasez hídrica que existen en algunas zonas. Sí, estoy completamente de acuerdo con incorporar ese dato. La presencia de organizaciones campesinas es nula en este periodo, para tenerlo en cuenta respecto de zonas de escasez hídrica. O sea, zonas de emergencia agrícola. Bien, ¿alguna otra, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra consulta? Antoine, tú eres el... Ah, sí, perdón, sí. Me faltaba tu pregunta. Sí, te lo iba a decir. Perdón, Antoine. No era un bypasseo por si acaso. Sí, hay un cambio en la discusión. Hay un cambio en la discusión que logramos detectar en el desarrollo de nuestra investigación. Se pasa de una discusión centrada principalmente en la escasez a nivel general a una discusión en la cual algunos actores hoy día plantean que lo más relevante ya no es la escasez, sino que el gran problema es la sobreexplotación y la sobreutilización del recurso. De ahí algunas iniciativas surgidas en los últimos años de frenar el otorgamiento de nuevos derechos de agua a particulares. Vale, gracias Octavio. Bueno, súper interesante, y tendremos seguro nuevos productos para ver a partir de toda esta información. Así que muchas gracias a todos también los que nos acompañaron hoy.
quiero mencionar que el próximo coloquio, el 6 de junio, tendremos una presentación de una colega que está en la Universidad de Lille, en Francia, Doris Boussao, sobre las zonas de sacrificio del capitalismo verde, nuevos extractivismos y explotación de la vida en tierras andaluzas. Entonces estaremos viajando a zonas de sacrificio en España, así que ahí para complementar un poco la perspectiva comparada de este coloquio. Así que muchas gracias a todos y todas y nos vemos pronto. Chao. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Gracias, Octavio, y gracias a todos. Chao, chao, gracias. Muchas gracias. Chao, chao.